Históricamente México es un país que no exporta futbolistas al viejo continente, no es Brasil, no es Uruguay, no es Argentina, inclusive no es Estados Unidos, que en los últimos años lo hace de manera bastante constante. México en los últimos tiempos ha intentado hacer lo mismo, jóvenes que se atreven a dar ese salto de calidad, porque nos gusta o no, el mejor fútbol y espectáculo del mundo se encuentran dentro del fútbol europeo. En este video tendrás 3 futbolistas mexicanos que lograron dar ese salto de calidad al fútbol europeo, pero que debido a condiciones de idioma, de la cultura, de extrañar a la familia o sencillamente porque no tenían el nivel, no se consolidaron y pasaron prácticamente con pena y sin gloria en el fútbol europeo. También conocerás su presente, qué es lo que hacen, si ya se retiraron, si se encuentran en segunda divisiones, en ligas exóticas, toda esta información. Quédate, que ya comenzamos. ¡Sam Bombazo! ¡Que ruede el balón! El primer futbolista del que vamos a hablar se trata de una promesa mexicana dentro de la portería, un portero demasiado alto que imponía en el arco y que era demasiado bueno en los penales. Se trata de Raúl Gudiño, portero surgido de la cantera de las Chivas, que no debutó en el máximo circuito con el rebaño sagrado, pero que, debido a su gran actuación en el Mundial Sub-17 con México, donde incluso terminaron siendo subcampeones de esta categoría, le valió para que grandes clubes de Europa fijaran sus ojos en el cancerbero mexicano. Fue así que en el año 2014 el Porto oficializaba el fichaje del cancerbero mexicano. Gudiño se uniría a las filas del Porto con un préstamo de 10 meses con opción a compra. Sus buenas actuaciones en la UEFA Youth League le valieron para que el Porto decidiera comprar definitivamente al portero mexicano, pues le veían demasiado potencial. Es así que en junio del 2015 Gudiño se unía oficialmente en compra definitiva al conjunto portugués y a la Legión Mexicana, que ya existía dentro de este conjunto. Tan solo 2 meses después de ese mismo año, Gudiño era ascendido al primer equipo para realizar la pretemporada para la campaña 2015-2016, todo a petición del técnico de ese momento, Julen Lopetegui. El primer portero oficial del Porto era Iker Casillas, el histórico portero español, quien sería también maestro y mentor del portero mexicano. Todo parecía que iba viento en popa, no podían tener mejores noticias para Raúl Gudiño. Sin embargo, no lograba debutar en esa campaña y se quedaba así a la espera de poder debutar en el máximo circuito del fútbol portugués. El conjunto lusitano deseaba que Gudiño tuviera rodaje en primera división y ante esto decidieron que en enero del 2016 cederían a Gudiño a un equipo recién ascendido de la liga portuguesa, el Unión Madeira, con 6 meses de préstamo sin opción a compra. Es así que Gudiño lograría debutar con tan solo 19 años de edad en una liga europea, en la liga portuguesa, el 19 de febrero del año 2016. Todo esto ante el conjunto del Estoril. Todo era un auténtico sueño para Raúl Gudiño y una promesa real para la selección mexicana, quien veía en Gudiño un sucesor natural de Guillermo Ochoa. Todo esto pasaría rápidamente a convertirse en una pesadilla, y es que en tan solo 6 meses Gudiño recibiría un total de 18 goles en 11 partidos, descendiendo con el Unión Madeira a la segunda división del fútbol portugués. Por supuesto que Gudiño tenía su lugar seguro en el Porto, no obstante, lo peor llegaría meses después. Y es que resulta que su ex técnico de Unión Madeira lo exhibiría públicamente, acusándolo de que Gudiño hizo amaños de partidos en su momento con el Unión Madeira. Esto, por supuesto, fue una bomba tanto en medios nacionales como también en medios portugueses. Nunca se confirmó ni oficializó ningún rumor, pero eso sí, el Porto tenía un confianza en él y a pesar de estos rumores decidió sacarlo de Portugal y cederlo al Apoel de Chipre para así reiniciar su carrera. Gudiño llegaba a una liga nueva en el fútbol europeo, una liga que es de las peores de aquel continente, pero que aún tenía mucha gente fe en él, de que podía conseguir cosas importantes. Todos creíamos que llegaría como portero titular,
pero sorprendentemente Gudiño era el suplente de Waterman. Lo más importante que logró hacer el portero mexicano dentro del Apoel fue poder debutar en la Champions League, y hasta el momento es el único portero mexicano en toda la historia en poder conseguirlo. Todo esto en un enfrentamiento de fase de grupos ante el Borussia Dortmund. A pesar de haber sido campeón en el fútbol de Chipre, la temporada de Raúl Gudiño fue terrible, pues no se ganó lugar de titular y tuvo actuaciones prácticamente nulas. Ante esto regresaba al conjunto portugués, pero el Porto ya no tenía lugar para el cancerbero mexicano. Es así que en 2018 se oficializaba su regreso al conjunto de las Chivas, conjunto que lo vio nacer y que lo repatriaba al fútbol mexicano. En la actualidad, Gudiño se encuentra en la Liga de Ascenso del fútbol mexicano, conocido como la Liga de Expansión, con los Venados de Yucatán. En segundo lugar tenemos a un mediocampista mexicano que también prometía grandes cosas, pero que desafortunadamente no logró explotar este nivel que se creía tener. Me refiero a Eugenio Pizzuto, mediocampista mexicano pero también italiano, que esto hay que guardarlo porque le abrió las puertas al fútbol europeo, que fue un futbolista de Pachuca, de esa misma cantera, que tuvo buenas actuaciones y esto le valió para ser convocado en 2019 por la selección sub-17 para este mundial de esta categoría. Era un mediocampista que se caracterizaba por buen trato de balón, tenía buen toque, buen trazo largo, era de estos nuevos llamado box to box, que podía defender pero también podía atacar. En esta misma competición, Eugenio Pizzuto fue la revelación absoluta. México llegó hasta la final, pero perdió 2-1 en contra de Brasil. El resultado positivo era Eugenio Pizzuto, que incluso fue considerado como el tercer mejor futbolista de esta competición y por lo tanto del mundo sub-17, otorgándosele el Balón de Bronce. Esta competición le abría las puertas a México en primera división, pero también le abría las puertas a Europa. El rápido crecimiento que tuvo Eugenio Pizzuto le permitió poder debutar en Copa MX ante los Venados de Yucatán el 20 de enero del 2020. Pachuca veía mucho potencial en su nueva joya. Por ello, tan solo 4 días después hacía que debutara en la Liga MX ante el conjunto de León. Un debut que le cambiaría absolutamente la vida, pero no para bien, sino todo lo contrario, pues resulta que Pizzuto entraba de cambio al minuto 58, pero tan solo 8 minutos después el futbolista México-italiano se rompía totalmente. Lo peor de todo, que él mismo, haciendo una palanca con el pasto, lo que provocaba una de las peores lesiones para los futbolistas, que es la de la tibia y el peroné. Esta grave lesión le costaban 6 meses de actividad al futbolista de Pachuca, pero en junio del 2020 sorprendía absolutamente a todos, y es que fichaba por el conjunto de Lille. Obviamente el pasaporte comunitario que tenía al ser italiano le ayudaba muchísimo. Se iba como agente libre al conjunto francés, convirtiéndose así en el tercer futbolista mexicano en jugar en la liga francesa, solo por detrás de Rafael Márquez y Guillermo Ochoa. La confianza que tenía el Lille en Pizzuto era real, al grado de que a su llegada lo registró en el primer equipo para poder disputar minutos oficiales en el máximo circuito francés. Sin embargo, el Lille no le dio la oportunidad de debutar y prácticamente en su primer año Pizzuto no jugó ningún minuto, fue absolutamente borrado. A pesar de esto, Pizzuto se coronó campeón de la liga francesa, porque esa misma temporada el Lille sorprendió a todo el mundo, sobre todo los franceses, y se levantó con la liga de aquel país. Pizzuto se convirtió en el segundo futbolista mexicano en levantar la liga francesa. Tras un año con nula actividad, Pizzuto esperaba que los próximos 6 meses del 2021 tuviera mayor actividad. Desafortunadamente, el caso fue el mismo, por lo que decidió tomar rumbo en 2022 a una nueva liga, esta vez a una liga formativa de desarrollo para jóvenes, la Liga Portuguesa con el Braga de Portugal. Desafortunadamente para el futbolista mexicano, la historia se repetía y se repetía, pues no lograba debutar con el Braga y únicamente tenía que conformarse con minutos con el Braga B. Una vez más, el mexicano quedaba de ver, y las expectativas que generó en aquel Mundial Sub-17 con el Balón de Bronce quedaban bastante lejanas.
Tras 6 meses de olvido en el fútbol portugués, Pisuto regresaba a su casa, a Lille, una casa que también lo tenía borrado, y como resultado daría que 6 meses más tarde el Lille lo decidiera vender y retornar a la Liga Mexicana. Quien levantaba la mano eran los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Actualmente el mexicano sigue jugando con este conjunto, pero la historia se repite y se repite, pues está prácticamente borrado de este conjunto de Nuevo León. ¿Será que aquella lesión de tibia peroné fue el catalizador para definir el futuro de Eugenio Pisuto? Solo Dios y él lo sabrán. Finalizamos este video con un futbolista mexicano que quizás sea el que más expectativas ha generado en los últimos años, tanto en la afición mexicana como también en medios nacionales. Incluso la revista France Football, una de las más reconocidas a nivel mundial en este deporte, lo denominó en su momento como el Messi mexicano. Seguramente pienses en Diego Lainez y déjame decirte que estás en lo correcto. En sus inicios, Diego Lainez se caracterizó por ser un futbolista rápido, atrevido e encarador, y por dos rasgos que harían que la gente lo comparara con Lionel Messi, los cuales eran su bajo centro gravitacional, lo que le permitía girar de manera rápida en contra de sus rivales, y la segunda, su conducción pegada al pie. Quien descubrió a Diego Lainez fue Ricardo Lavolpe, que a la postre también lo debutaría con tan solo 16 años de edad en la extinta Copa MX en marzo de 2017. Diego Lainez jugaría un total de 51 partidos para el conjunto del América, aportando 5 anotaciones y 3 asistencias, números que desde mi perspectiva son bastante pobres, pero esto le valía, además de ser campeón de la Apertura 2018, para irse al fútbol español. Betis lo esperaba con los brazos abiertos, confiando en la que era la nueva promesa mexicana en ese momento. El Messi mexicano se iba por 15 millones de dólares, dinero bastante bueno para las arcas del conjunto de Cuapa. Además de esta oferta, Diego Lainez rechazó al conjunto del Ajax, un conjunto formador, un conjunto que le gusta tener a futbolistas jóvenes, explotarlos y posteriormente venderlos más caros. Lainez se decidía por el fútbol español. Diversos medios mexicanos afirmaban que la decisión de Lainez era equivocada, que tuvo que haber tomado el rumbo de una liga formativa como era lo de Países Bajos. Incluso Piojo Herrera en su momento dijo que Diego Lainez se equivocó al irse a España, pues aún estaba demasiado verde para el fútbol europeo. El tiempo solo les dio la razón, porque Diego Lainez fue un absoluto fracaso en la liga española y en general en el fútbol europeo. Con el Betis tuvo un total de 71 partidos, contribuyendo únicamente a la escasa cifra de 4 goles y 6 asistencias. Números absurdos por un futbolista que costó 15 millones de dólares. Prácticamente en 3 años y medio, el precio de Diego Lainez se desplomó un 500%, pues pasó de costar 15 millones de dólares a costar únicamente un total de 2.6 millones de dólares. Tras una decepción inmensa de parte del Betis, quien le dio la oportunidad a Diego Lainez de mostrarse durante 3 años y medio, el conjunto de Betis se cansó y mandó a préstamo al futbolista mexicano al fútbol portugués, con la esperanza de que explotara ese nivel que ellos creían que Diego Lainez tenía, o de al menos recuperar un poco de su inversión. El equipo que lo recibía era el Braga, donde jugó un total de 13 partidos y contribuyó para 2 goles y 2 asistencias. El mexicano regresaba con pena y sin gloria el conjunto del Betis, que ya le tenía prácticamente la salida hecha para regresar al fútbol mexicano. Es así que en enero de 2023 los Tigres de la Autónoma de Nuevo León buscaban al extremo mexicano con préstamo con opción a compra. Con esto, tras 4 años en el fútbol europeo, Diego Lainez regresaba al fútbol mexicano con los Tigres, quien posteriormente lo comprarían por un costo total de 2.7 millones de euros. El Betis perdió un total de 500% de su inversión, un absoluto fracaso por donde quiera que se le quiera mirar. Actualmente Diego Lainez sigue con Tigres con mucha irregularidad, pero el mexicano con 24 años recala en la Liga Mexicana. Déjame en los comentarios qué piensas de estos 3 futbolistas mexicanos. ¿Por qué no explotaron su nivel en el fútbol europeo? ¿Les costó a la familia, el idioma, la cultura, las lesiones o sencillamente no tenía el nivel suficiente? Te leo en comentarios.
Hasta aquí este video. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir el video y destrozar el botón de me gusta. Ayudas mucho al canal a seguir creciendo. Además, si te ha gustado el contenido y tiene apoyo este video, posteriormente puedo hacer una segunda parte o una tercera parte, porque créanme que mexicanos que fracasaron en Europa hay bastantes. Nos vemos después y hasta la próxima.